versículo 46 al 52. Y el tema del mensaje es: en tiempo de pruebas, ten confianza, levántate, te llama, vive Cristo para siempre, ¿verdad? Cuando todos lo tengan, pues pueden decir amén, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, ¿verdad? Y dice la poderosa y santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Y te acordarás de todo el camino, porque donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Marcos capítulo 10, voy a estar considerando el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Gloria a Dios. Como dije en el principio, en esta noche vamos a estar hablando, bajo el tema: en tiempo de prueba, ten confianza, levántate, te llama. Estamos en unos tiempos, amado hermano, ¿verdad?, donde vemos que las noticias, vemos que se está levantando nación contra nación, reino contra reino, ¿verdad? Hay guerra, hay hambre, hay peste, ¿verdad? Y vemos que el ser humano, el planeta completo, están dando en una crisis emocional, tanto como una crisis espiritual. Vive Cristo para siempre, ¿verdad? Pero la pregunta en esta noche es: ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi identidad como iglesia, como hombre y mujer de Dios en medio de la prueba, verdad? Mientras estaba repasando, ¿verdad?, este mensaje, el cual pues llevaba tiempito ya trabajando en él, ¿verdad? Mientras leía en Romanos capítulo 13, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, les dice que ya es hora de levantarse del sueño, que la noche está avanzada y su salvación está mucho más cerca que cuando creyeron, ¿verdad? Y es exactamente, hermano, nuestra salvación en estos tiempos está mucho más cerca que cuando creímos, ¿verdad? Miramos alrededor de nosotros, miramos las noticias en la televisión, leemos las noticias en el periódico, ¿verdad? Y cada día estamos más seguros que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo ha de levantar a su pueblo, ¿verdad? Pero en esta noche quiero traerle, ¿verdad?, una corta charla, ¿verdad?, en el mensaje acerca de los tiempos de prueba, ¿verdad? Porque como hombres y mujeres de Dios, ¿verdad?, estamos siendo atacados, ¿verdad? Vemos que hay situaciones en nuestras vidas, vemos como el enemigo se está levantando, está atacando la finanza, como el enemigo está atacando al pueblo, a la iglesia de Jesucristo con enfermedades, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesucristo te dice en esta noche que en tiempo de prueba, en tiempo de dolor, ¿verdad?, que te levantes, que tenga confianza, que te levantes, porque Él te está llamando, ¿verdad? Amén. Y este es un pasaje bien conocido, ¿verdad?, por toda la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando en esta noche acerca de un ciego llamado Bartimeo, el cual se identifica con cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez cuando estuvimos en un mundo lleno de delitos y pecados, estábamos ciegos, estábamos en esa misma condición que este hombre Bartimeo estaba, ¿verdad? Vive Cristo para siempre. Y la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. O sea que ya dejamos esa vida pasada, dejamos un mundo donde estábamos ciegos, donde andábamos en delitos y pecados, y ahora viene Jesús y muere en nuestra vida, ¿verdad? Y hace de nosotros vasos nuevos, vasos de honra, ¿verdad? Amén. Para Él poder glorificarse, ¿verdad? En un mundo lleno de tinieblas, vive Cristo para siempre. Pero hoy en día vemos como también hay personas que se levantan con unos mensajes elocuentes que no concuerdan con la palabra de Dios, vive Cristo para siempre. Y la Biblia dice que vuestro adversario, el diablo, vino para matar, para robar y para destruir, ¿verdad? Y si nos vamos a la epístola del apóstol Santiago, dice que someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué? Porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros como hombre y mujer de Dios en estos tiempos peligrosos de mantenernos firmes en la palabra de Dios, de poner nuestra confianza en la palabra de Dios, en cual en ella hallamos la seguridad para poder caminar en tiempo de las pruebas, para poder caminar en tiempo de dolor, vive Cristo para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo te ha llamado y tú has aceptado el reto y has tenido la confianza en Él, que Él te va a levantar porque Él te llamó con un propósito, vive Cristo para siempre. Y la poderosa y santa palabra de Dios dice en el versículo 46 del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, ¿verdad? Y fueron los discípulos y llamaron al ciego, ¿verdad? Y diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quiere que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, ¿verdad? Y como dije al principio, ¿verdad? Nosotros como iglesia de Jesucristo, como hombres y como mujer de Dios, ¿verdad? Nos identificamos con este personaje aquí, ¿verdad? En la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Capítulo 10, ¿verdad? Pero capítulo 2, ¿verdad? Dice la poderosa y santa palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros comenzamos a caminar, ¿verdad? Tenemos tropiezos en el camino, vienen pruebas, vienen situaciones a nuestras vidas, el cual, ¿verdad? No entendemos, ¿verdad? Y yo digo que una de las cosas que debemos preguntarle a nuestro Señor Jesucristo, que cuando nosotros estemos pasando por esa prueba, por esa situación, debemos preguntarle: Señor Jesús, ¿qué tú quieres que nosotros aprendamos de esta prueba? Porque el enemigo usa las situaciones, usa las pruebas para desenfocarnos, para desanimarnos, para alejarnos cada día de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero hay pocos hombres y mujeres el cual han aceptado el reto, el cual han creído en la palabra santa de Dios, y es por eso que se mantienen firmes en el medio de la prueba. Vive Cristo para siempre, ¿verdad? Y podríamos decir que aquí en este pasaje, ¿verdad? El número 40 es un número, ¿verdad? Utilizado para señalar un tiempo, de prueba o un examen, para poner algo
o alguien en evidencia, ¿verdad? Así que dale la mano al que está a tu lado y dile, el día 40 ha pasado en tu vida y en esta noche ha llegado el día 41. Amén, gloria sea a Dios. Para siempre, ¿verdad? Y existen muchos casos donde el número 40 es utilizado en las Escrituras y los tiempos de prueba, ¿verdad? Que Dios prueba al hombre en la Biblia son normalmente de 40 años, vive Cristo para siempre. Dios es claro, ¿verdad? En su santa palabra. La Biblia es clara de que Dios considera 40 días como un periodo de tiempo espiritualmente hablando, un periodo importante en nuestra vida. Es donde nosotros, nuestro carácter, nuestra integridad está siendo formada cuando estamos pasando por ese proceso de prueba, por ese caminar, por ese dolor, ¿verdad? Jesús dijo en Juan, ¿verdad? 14, versículo 6, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Él fue el propulsor del camino, Él lo inició, Él caminó por ese camino, Él sufrió, Él padeció en ese camino, vive Cristo para siempre, y solamente en Él encontramos la salvación, vive Cristo para siempre. Amén. Y hay varios ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Que dice que la vida de Noé fue transformada por 40 días y 40 noches de lluvia, pero llegó el día 41 donde las aguas bajaron y Noé salió del arca, vive Cristo para siempre. Moisés, dice la poderosa y santa palabra de Dios, que fue transformado por 40 días en el monte Sinaí, ¿verdad? 40 días buscando la presencia de Dios, donde la Biblia dice que cuando Él descendió del monte, había un grande brillo en su rostro que tuvieron que cubrírselo porque nadie podía resistirse, ¿verdad? Viendo ese rostro que brillaba, vive Cristo para siempre. Y tenemos muchos y muchos ejemplos aquí en la palabra de Dios. Pero el verdadero hombre y mujer de Dios que escudriña la santa palabra de Dios, cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando viene la tribulación, se mantiene firme, creyendo, vive Cristo para siempre. Pero lamentablemente el que no se somete, el que tiene un descuido en su vida, lamentablemente va a perecer, porque la Biblia establece muy claro, amado hermano, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre predicamos grandes sermones y muchas gentes vinieron a tus pies, Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no te conozco. Pero nosotros podemos tener una seguridad de que así como nosotros podemos profesar que conocemos a Jesús, el Señor Jesús nos conoce a nosotros. Vive Cristo para siempre. Sí, hermanos, tenemos esa garantía y esa seguridad, porque la santa palabra de Dios dice, mas por sus frutos los conoceréis. Vive Cristo para siempre. Alabado Dios. Y era costumbre, amado hermano, en Palestina, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, de que los parientes, ¿verdad? Cogían a sus seres que estaban ciegos, ¿verdad? Y los pudieran en una esquina para ellos poder lisonjear, para poder pedir limosna, para ellos poder sustentarse por esa situación que ellos tenían, ¿verdad? Pero a Bartimeo, este hombre era consciente de su estado, ¿verdad? Algo que me interesa a mí, que me llama la atención, es que muchas personas dicen que Bartimeo nació ciego. Pero si nos detenemos y escudriñamos la palabra de Dios y hacemos un alto, podemos ver que la palabra de Dios declara que este hombre no nació ciego, porque Jesús le pregunta, ¿verdad? Cuando manda a llamarle, le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? Y este hombre ciego, marginado por una sociedad, ¿verdad? Dice, Señor, que recobre la vista. ¿Verdad? En otras palabras, no nació
ciegos como muchos predican y enseñan. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la poderosa y santa palabra de Dios, no nos detenemos para escudriñar. En este capítulo habla de un ciego, pero si nos vamos a Mateo, dicen que eran 2 ciegos, vive Cristo para siempre, ¿verdad? Ahora, Bartimeo, él no estaba en el camino, sino que estaba junto al camino. Vive Cristo para siempre. Él no podía mantenerse en el camino porque era ciego y no veía. Él llevaba 40 años, amado hermano, en esa condición y estaba junto al camino porque era llevado ahí por sus familiares. En el templo, Bartimeo no podía entrar. ¿Por qué? Porque él tenía una condición y la ley prohibía que las personas con impedimentos físicos entraran en el templo. O sea que Bartimeo sabía que él era un impotente para ayudarse a sí mismo. Él sabía que él estaba ahí, pero no podía entrar al lugar de adoración, ¿verdad? Y este hombre, ¿verdad?, ilustra una situación, ¿verdad?, similar a la raza humana, ¿verdad? El hombre sabe que Jesús vino y murió en una cruz para salvarle. Murió en una cruz para limpiarlo de su pecado, porque el hombre sabe que es impotente como para salvarse a sí mismo, ¿verdad? O sea que este hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo, era un hijo de honor, porque el nombre Timeo significa honor. O sea, que cuando nosotros estábamos en un mundo de delitos y pecados, ¿verdad?, nos acobijaba el pecado, nos cubría la vergüenza, nos cubría la deshonra, estábamos marginados, estábamos despreciados por la sociedad. Pero ahora cuando venimos a los pies de Cristo, somos llamados hijos de honor, porque aquel que se despojó de toda gloria, de todo poder, de toda riqueza, ahora dice la palabra que aquel verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, viendo la gloria del unigénito Hijo de Dios. Ahora somos llamados hijos de honor por cuanto hemos creído en un nombre que es nombre sobre todo nombre. Y aunque la Biblia declara en el Antiguo Testamento de que el pueblo de Israel era la niña de sus ojos, ahora nosotros somos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Vive Cristo para siempre. Y hay una diferencia bien grande, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel caminaba por lo que veía. Vive Cristo para siempre. Después de salir de una esclavitud de 400 años, ¿verdad?, de esclavos en Egipto, ahora son libres y Dios utiliza, ¿verdad?, cierto proceso para que Faraón, ¿verdad?, dejara ir al pueblo. Pero cuando se estaban preparando para salir de Egipto, los estaba esperando una columna de nube, el cual a donde se movía esa columna, el pueblo caminaba y le seguía. Llegaba la noche y era una columna de fuego. Llegó un momento el cual tuvieron hambre. Vive Cristo para siempre y Dios le proveyó que comer, ¿verdad?, en el desierto. Pero hasta que llegaron a Gilgal. Cuando el pueblo de Israel llega a Gilgal, amado hermano, sucede algo bien interesante. Mientras no habían llegado a Gilgal y caminaban por el desierto, vive Cristo para siempre, ellos caminaban por lo que veían. Pero ahora llegan a Gilgal y se encuentran con un problema de que ahora ya no ven más las columnas de nube, no ven más la columna de fuego, vive Cristo para siempre, no ve el maná descender, no ve la codornices, no ve Dios ahora proveyéndole agua, sino que sus ojos espirituales son abiertos y ahora tienen que caminar
por lo que no ven, vive Cristo para siempre. Pero usted y yo somos más que bienaventurados, Santo. porque aunque nosotros no hemos visto, pero caminamos por algo que no estamos viendo, pero sabemos que le hay, sabemos que Él es real, porque aun cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, después de que resucitó, vive Cristo para siempre, llega Tomás, el incrédulo del grupo, ¿verdad? Y no creía de que Jesús había resucitado, no creía de que Jesús estuvo con ellos en el aposento, en el lugar donde estaban reunidos. Y Jesús le dice a Tomás: bienaventurados son, Tomás, los que no vieron y creyeron. Así que usted y yo somos más que bienaventurados, Señor. porque aunque estemos pasando por el desierto, Gloria. aunque estemos pasando por el dolor, aunque estemos pasando por la tribulación, aunque estemos pasando por el desánimo, sabemos que Él es real. Sabemos de que Él Bendito existe, Dios, vive santo, Cristo para alabado siempre. sea Dios. Yo digo, hermano, que para poder predicar un mensaje sencillo y humilde, no necesitamos una retórica o una elocuencia en la palabra de Dios, sino que necesitamos la santa unción del Espíritu Santo para poder entender lo que nuestro Padre Celestial nos está revelando, para poder declarar la perfecta voluntad de Dios para su pueblo. Vive Cristo para siempre. Yo digo, hermano, que la bendición de que nosotros tenemos hermano, es de que somos hombres y mujeres de Dios. Somos llamados, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar su luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Vive Cristo para siempre. O sea que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Vemos que Bartimeo era ciego y como resultado a la misma vez era pobre, no tenía ninguna forma de poder sustentarse a él mismo, y estaba obligado y estaba decidido a mendigar para poder tener aunque sea que comer en ese día. Bartimeo era un hombre despreciado por la sociedad, por su condición. Y cuántas veces cuando nosotros estuvimos en un mundo lleno de delitos y pecados, haciendo cuanta cosa mala había, fuimos despreciados por la sociedad, fuimos despreciados por nuestros familiares, fuimos despreciados hasta por una comunidad en el lugar que nosotros vivíamos, y muchos dijeron para tal vez que para este hombre, para esta mujer no había salvación. Pero qué bueno que Jesús llega a nuestras vidas. Y es por eso que yo dije que nosotros en este mensaje vamos a vernos identificados con este hombre llamado Bartimeo, ¿verdad? Y hoy en día vemos que es común encontrarnos con gente que vive sumida en sus problemas, que viven hundidas en sus creencias y en sus necesidades. Vive Cristo para siempre. Y es por eso que Jesús te dice en esta noche que en el medio de esta prueba, que no temas, que tengas confianza, que te levantes, porque Él te llama. Vive Cristo para Santo. siempre. Yo digo, hermano, la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Jesús en medio de ellos. Hay un versículo bien interesante en la palabra de Dios que dice: más vale no haberle conocido que haberle conocido y haberse apartado de él. En otras palabras, lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo a través de la poderosa y santa palabra de Dios, que hubieron personas que supuestamente le conocieron, supuestamente le sirvieron, supuestamente predicaron, hicieron milagros en su nombre, pero llegó la prueba y se apartaron, le dieron la espalda a Dios. Vive Cristo para siempre. Pocos son los que pueden levantarse, pero la mayoría no pueden, porque quedaron marginados, quedaron marcados por un problema, por una prueba, por una situación, por una enfermedad, y murieron espiritualmente. Vive Cristo, tanto como físicamente. Y es por eso que a través de este mensaje en esta noche
de que Dios nos invita a que nos levantemos, que Dios nos invita a que lleguemos a su presencia. Aún el salmista David en el Salmo 123 dice: a ti que alcé los ojos a los montes. Pero en el Salmo 121 lo vemos diciendo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué lindo es cuando podemos subir al monte, porque el monte es tipo de la presencia de Dios. El monte es tipo de tu relación con Dios. Vive Cristo para siempre. O sea, que cuando tú y yo estamos ante la presencia de Dios, Dios va a comenzar a avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios comienza a sanar nuestras heridas. Dios comienza a capacitarnos. Dios comienza a prepararnos para luego enviarnos. Vive Cristo para siempre, ¿verdad? Y volviendo a Deuteronomio dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuántas veces hemos pasado por la prueba, por el dolor, por la enfermedad? Nos sentimos afligidos, nos sentimos débiles, nos sentimos que vamos a desmayar, nos sentimos que no podemos seguir caminando. Vive Cristo para siempre. Si estás en un desierto, es porque Dios cuenta contigo, porque algo viene para tu vida, algo grande, algo hermoso viene para tu vida de parte de nuestro Padre Celestial. El propósito de Dios es tratar con nuestras vidas para que no te quedes quieto en el desierto. Y muchas veces cuando estamos en esas situaciones nos preguntamos: ¿por qué estoy en el desierto? La cuestión es, o la pregunta correcta que nos debemos hacer es: ¿por qué Dios permite que pase por el desierto? Y la respuesta es porque Dios tiene el control de todo. Vive Cristo para siempre. Todos los propósitos de Dios en la vida del hombre son probados en tiempo de 40. El diluvio fue una prueba para Noé porque duró 40 días y 40 noches. 40 años tuvo Dios e Israel comiendo maná y caminando por el desierto. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí. 40 días dispuso Dios para que Jonás predicara en Nínive. Por 40 días fue Jesús tentado en el desierto. Vive Cristo para siempre. O sea que el 40 es un día de prueba, pero el día 41 es día de bendición en tu vida, ¿verdad? Amén, aleluya. O sea, que Dios es bueno, vive Cristo para siempre, ¿verdad? Pero qué importancia tiene este pasaje para nosotros en este día. 40 días de prueba, ¿verdad? Deuteronomio dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Pero la misericordia de Dios es tan grande en tu vida, ¿verdad? Él dice en su palabra en el libro de Lamentaciones que sus misericordias son nuevas cada mañana, que cada mañana Dios está extendiendo su brazo de amor y su manto de misericordia para que tú y yo podamos ser más que victoriosos en Cristo Jesús. O sea que cuando estés pasando por el momento más oscuro de tu vida, es bueno que mi persona nos sumerjamos en las profundidades del mar de la misericordia de Dios. Vive Cristo para siempre, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos haga recapacitar. Vive Cristo para siempre y seguir caminando, escuchando su voz. Pero Jesús te dice en esta noche, como le dijo a Bartimeo, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarte. Jesús te está llamando en esta noche.
llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, Él te llama. Jesús te dice en esta noche: ten confianza, levántate, Él te llama. Vive Cristo para siempre. Pero volviendo a la pregunta, y estamos terminando, ¿verdad? Algo sencillo, pero va directamente al blanco. Vive Cristo para siempre. ¿Qué importancia tiene este pasaje para nosotros hoy en día? ¿Verdad? Jesús se detuvo en el verso 49. Jesús fue movido a misericordia como fue movido el día misericordia en el cual pudimos aceptarlos y pudimos venir a los pies de Cristo. Y ese día llegó la misericordia de Jesús a nuestra vida, porque Jesús se detuvo. Jesús comenzó a visualizar y entender y a comprender el dolor que había en lo más profundo de tu corazón. Jesús tuvo misericordia porque vio el dolor que estabas pasando por una enfermedad. Cuando el hombre te desahució y te dijo que no había remedio, Jesús te dice: ahora hay remedio. Jesús te dijo: levántate porque te estoy llamando. Vive Cristo para siempre. Por eso es que nosotros nos vemos identificados con este hombre llamado Bartimeo el ciego, porque una vez estuvo ciego, pero ahora veía. Una vez nosotros estuvimos ciegos en delitos y en pecados, pero ahora vemos. O sea, que cuando este hombre llamado Bartimeo escuchó a esa multitud que iba caminando, que tal vez algunos iban adorando su nombre, un hombre desahuciado, marginado por la comunidad, por su familia, por la religión, por la sinagoga, por los sacerdotes, pero sentado en la esquina, aunque era ciego, él podía escuchar. Aunque era ciego y no podía ver, no podía leer, pero podía meditar en lo que estaba escrito en lo más profundo de su corazón. Y ahora este hombre, por su necesidad, se ve ahora obligado y gritando desesperado. Yo me lo imagino diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero tal vez los otros ciegos le decían: cállate, tú estás loco, Bartimeo. Pero él seguía gritando desde lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de su alma: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo. Oh, como la mujer del flujo de sangre: si tan solo tocar el borde de su manto, seré yo sana. Vive Cristo para siempre. Jesús lo llama, Jesús lo ayuda, pero Jesús se le revela a Bartimeo en la misma forma que se nos reveló a nosotros en el día de nuestra conversión. Porque Jesús está atento a nuestras necesidades. Jesús está atento de su pueblo en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la persecución. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os la doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Pero lamentablemente vemos dos tipos de personas dentro de la iglesia. Vemos el grupo que vino por un verdadero arrepentimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tenemos la libertad para adorarle en medio del dolor. Tenemos la libertad para seguir adorándole en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio del desánimo, en medio de la persecución, de la calumnia. Pero el problema está en aquel que no vino por un arrepentimiento, sino de que vino por un remordimiento. Porque escuchando el mensaje de la palabra de Dios, se sintió tan mal que decía: yo soy un miserable, yo no valgo nada, pero así voy a pasar. Esa palabra no produjo un arrepentimiento en el corazón de esa persona, porque el enemigo lo tenía ciego, no podía ver, estaba marginado, estaba herido, y viene ahora por un remordimiento.
Y es por eso que esas personas que vemos que vienen por un remordimiento, cuando viene la prueba se van al mundo. Cuando el pastor lo doctrina, cuando el pastor le aplica una disciplina, se va diciendo: yo me voy de la iglesia porque no me dan pasto fresco. No es que te den pasto fresco, sí te dan pasto fresco, pero tú no has tenido un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el 90% de las congregaciones están vacías, porque nadie quiere servirle a Dios en estos tiempos. Solamente quieren seguirle por los panes y por los peces. Vive Cristo para siempre. Amén. Pero qué bueno cuando Jesús llega a tu vida. Qué bueno cuando Jesús llegó a mi vida. Amén. Wow. Wow, hermanos. Eso fue lo más grande en mi vida cuando Jesús vino. Eso fue lo más grande. Pero hubo un problema en mí. Me convertí. Sí. Todo el mundo decía: se convirtió Casanova. Pero me convertí de apariencia. Porque en mis primeros 5 años, si Cristo hubiera venido, yo me hubiera quedado. Y si me hubiera muerto, me hubiera llevado el diablo. ¿Por qué? Porque yo fui de esos que vino en ese grupo de los que vinieron por un remordimiento. Pero qué bueno que Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Vive Cristo para siempre. Jesús tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? Porque aún creyendo, cuando supuestamente yo le servía de apariencia, llegó un tiempo en mi vida el cual yo no podía seguir más. No tenía paz, no tenía tranquilidad, no podía dormir. Estaba siendo atormentado por mis pensamientos y tuve que decir como este ciego llamado Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué lindo es cuando podemos venir y humillarnos y arrepentirnos ante los pies de Cristo. Vive Cristo para siempre. Amén. Pero ahora Jesús se le revela a este hombre, ¿verdad? Como Jehová Jireh, yo soy tu proveedor, Bartimeo. No solamente Jesús se le revela como Jehová Jireh, sino que se le revela como Jehová Rafa. Bartimeo, yo soy tu sanidad. No solamente se le revela como Jireh o Rafa, sino que se le revela como Jehová Shalom. Yo soy tu paz. Santo. También se le revela como Jehová Sidkenu. Soy tu justicia, Bartimeo. Estos nombres tuvieron un nombre especial para Bartimeo, pero también tienen un nombre especial para ti y para mí. Porque cuando Jesús se detuvo, Jesús se nos revela como Jehová Jireh. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado y su simiente que mendiga pan. Temer a Jehová vosotros sus santos, y nada falta a los que te temen. O sea, que tenemos esa promesa en nuestras vidas, en nuestro caminar, siempre y cuando seamos obedientes, de que Jesús va a ser nuestro Jireh. Ahora, Jesús se nos revela como nuestro Rafa, nuestra sanidad, no son solamente espiritualmente, sino también físicamente, mas por tus llagas fuimos nosotros sanados. Salmo 30, versículo 2 dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rafa, Él es nuestra sanidad. Vive Cristo para siempre. Ahora se nos revela como nuestro Jehová Shalom, nuestra paz. Mi paz os dejo, mi paz os la doy, no como el mundo la da, yo te la doy. Vive Cristo para siempre. Pero también en los momentos de prueba, en nuestros tiempos más difíciles, Jesús se nos revela como nuestro Sidkenu, nuestra justicia. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón, porque aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado. Porque si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejarás tu lugar. Porque aunque se levanten contra ti, con alma forjada contra ti, no van
van a prosperar. Vive Cristo para siempre. Él es nuestra justicia, Él es nuestra paz, Él es nuestra sanidad, Él es nuestro proveedor. Y este hombre sabía a quién le estaba pidiendo, y usted y yo sabíamos a quién le estábamos pidiendo antes de venir a los pies de Cristo, antes de que Jesús se detuviera y nos mandara a llamar ante su presencia, ¿verdad? Como le pasó a Mefibosé. Alguien me dejó caer. En el mundo alguien me dejó caer, alguien me mató, alguien trató de empujarme con violencia, pero qué bueno que el Rey nos mandó a llamar y estamos sentados con Él en las mesas celestiales. Oh, vive Cristo para siempre. ¿Por qué? Porque si Él es Señor, nosotros somos señores. Si Él es Rey, nosotros somos reyes. Señor de señores, Rey de reyes, real sacerdocio, vive Cristo para siempre, más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando Bartimeo recibió su vista, lo que hizo fue utilizarla inmediatamente. Pero cuando nosotros recibimos nuestra sanidad, nuestra vista, fuimos sellados cuando creímos, y ahora nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma es para Cristo Jesús. Vive Cristo para siempre. Y para terminar, la aplicación de este mensaje es de que al igual que Bartimeo, usted tal vez haya escuchado de Jesús, a los que están viendo por las redes sociales, pero no le conoce quizás porque está junto al camino y necesita que adorarle para que Jesús se detenga y venga a tu socorro y venga a tu auxilio. Usted hoy puede conocer a Jesús y su vida no será igual. Quizás usted desea seguir a Cristo, pero piensa que qué dirá mi familia, qué dirán mis amigos, qué dirá el mundo entero. Y la invitación que Jesús te hace en esta hora, Jesús te dice: yo te invito a venir y que me recibas, ¿verdad? De que juntos den el paso. Vive Cristo para siempre. Y termino con esto, recapitulando todo. 40 es un tiempo simbólico de prueba para Dios, para que Dios examine tu corazón, para Dios disciplinarte, para Dios corregirte, para Dios enderezar todo lo que esté torcido. Vive Cristo para siempre y sacar lo precioso que hay en ti, porque eres un vaso de honra, no un vaso de deshonra. Vive Cristo para siempre. Estás pasando por prueba, estás pasando por aflicción, ¿verdad? Por circunstancia, alégrate. Dios te ama. Permite de que Dios llegue a tu vida, que Dios te restaure y que Dios te levante. Dios le bendiga, y hasta aquí este corto mensaje. Amén. Gloria sea a Dios, santo. Bendito sea Dios. Amén. Tú eres grande, Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Casanova. Bendito sea Dios. Un aplauso a Cristo. Nos hablaron de la data a la cena. Gloria sea a Dios. Así que no hay escapatoria aquí, no nos escapamos. Quiero cogerme entre toditos. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y Dios se mueve en medio de las pruebas y las situaciones. Siempre que Dios trabaja con nosotros, el enemigo se levanta contra nosotros. Me gusta la palabra porque la palabra me recuerda que algo bueno tiene Dios para nosotros. Siempre que usted trate de llegar a algún lugar, el enemigo se va a encargar de que usted no llegue. Eso es una pelea que tenemos constante entre el espíritu y la carne. ¿Se acuerdan el martes que estuvimos aquí estudiando? Tuvimos que parar por unos minutos porque el policía me llamó. Después que le di la información, me fui para mi casa. Llegué a mi casa, me di un baño.